Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Estamos viendo el tema de la oración en el diario de Santa Faustina, aprendiendo a rezar como Santa Faustina, aprendiendo de Santa Faustina de lo que ella consigna sobre la oración en su diario espiritual y sobre todo cómo Jesús le iba instruyendo a ella y aprendiendo a nosotros de lo que Jesús le pide a la oración a ella y por medio de este diario espiritual de lo que Jesús nos pide a nosotros, ayudándonos a rezar sobre todo para estos tiempos, cómo debemos ser personas orantes. Los devotos de la Divina Misericordia tienen que distinguirse por personas orantes, ser personas de mucha y buena oración. Así que ilustrados por Sor Faustina, vamos a tratar de crecer en nuestra vida de oración. Numeral 1397. 1397. El Señor me ha dicho, así escribe Sor Faustina, la pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. Así el Señor le habla a Sor Faustina de esta oración tan importante que va a ser común a lo largo de todo el diario espiritual de Sor Faustina, esta insistencia del Señor de rezar por los pecadores, y se concreta sobre todo en el pedido y las promesas para la coronilla, por ejemplo. La coronilla, que es una oración revelada por nuestro Señor Jesucristo, una oración especialmente para los agonizantes. Y una de las promesas de la oración de la coronilla es justamente al pecador más empedernido, así lo rezara una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia en la hora de la muerte. O sea, la coronilla surge del corazón de Jesús angustiado por los pecadores. Nosotros que nos reunimos a las 3 de la tarde para meditar la pasión, recordemos que es distinto. Una cosa es la hora de la misericordia y algo distinto es la coronilla. Son dos cosas distintas pedidas por Jesús en distintos momentos, con distintas promesas, en distintas circunstancias, objetivos y fines, una de la otra. Pero nosotros que a las 3 de la tarde nos reunimos a meditar la pasión de Cristo, cuando nos toca contemplar los sufrimientos de Cristo en el huerto de los olivos y a tener conocimiento de lo que significa beber el cáliz de la amargura que debió beber nuestro Salvador, y los motivos que lo llevaron a sudar sangre en el huerto de los olivos, y decir, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, es justamente el dolor por los pecadores, la angustia por aquellos que no querrían recibir su gracia, aquel que iba a derramar toda su sangre por la salvación de nosotros pecadores. Conocía que había muchos que rechazarían esa gracia y lo llenaba de angustia, al punto de brotar sangre, al punto de decir, aparta de mí este cáliz. Por eso Jesús, en este numeral 1397, la ubica a Santa Faustina en el huerto de los olivos. Le hace conocer su tristeza mortal, donde Jesús estuvo en su vida más triste al punto de morir, como en el huerto de los olivos, que su angustia de muerte lo llevó a sudar sangre. ¿Y con qué motivo? Con este mismo motivo que el Señor le revela aquí. La pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. La pérdida de cada alma lo lleva al Señor de nuevo a el huerto de los olivos.
esa angustia, ese dolor. Nosotros que nos angustiamos por nuestros seres queridos, apartados de Dios, cuántas personas que viven lejos de la gracia, rechazando a Dios. Si nosotros con espíritu de fe llegamos a sufrir por ello, porque los queremos, pues, sobre todo tenemos que saber que el primero que sufre eso es Él, es Jesucristo. Para eso ofreció su cuerpo y su sangre, por eso la dolorosa pasión, para salvar a aquellos que desean, pese a todo, apartarse de Dios. Bueno, aún ellos tienen esperanza, por eso la coronilla. Por eso el Señor la une aquí a Sor Faustina, a su tristeza mortal, para que ella consuele su corazón, para que ella le consuele. Y eso es el fundamento de esta oración por los pecadores: consolar el corazón de Cristo. Consolar el corazón de Cristo. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Esto es lo fundamental de la oración por la conversión de los pecadores. En primer lugar, no es rezar por alguien. Eso es en segundo lugar. En primer lugar, es mirar a Jesucristo, poner la mirada fija en Jesucristo para consolar su corazón. De la mirada de Cristo, cuando se encuentra nuestra mirada con la suya, cuando aprendemos que de su corazón, de su costado herido, brotó sangre y agua, que de sus llagas Él vivió su dolorosa pasión y lo hizo por los pecadores, queremos compartir con Él sus dolores. Queremos aliviar esas llagas abiertas por amor a nosotros y a la humanidad. ¿Y cómo la aliviamos, Señor? ¿Cómo puedo aliviar tu dolor? Rezando por los pecadores, rezando por los que están lejos, rezando por los que no quieren la gracia, pidiendo, intercediendo. Por eso el Señor le da tanto valor a esta oración por los pecadores, la oración que siempre va a ser escuchada, porque en primer lugar es un consuelo para Él, es alguien que carga la cruz con Él, es alguien que comparte el corazón con el corazón de Cristo, y lo hace rezando, no solamente rezando, sino como cambiando el corazón y teniendo un corazón atento a la salvación eterna de los demás. Ese es el sentido de todo apostolado, de todo servicio, de toda actividad en la Iglesia. Consolar el corazón de Cristo, ayudando, rezando y actuando, evangelizando para que muchos vuelvan a Él. Si hay algo que consuela a Cristo es que más personas acá, Jesús y Santa Faustina le llaman almas, por ahí un lenguaje de época. Nosotros comprendemos más hoy como personas, cuerpo y alma. Bueno, acentúa más bien aquella parte que sobrevive a la muerte. Pero en definitiva, con cuerpo y alma contemplaremos a Dios en la gloria, aquellos que quieran salvarse. Pero sobre todo consolamos el corazón de Cristo cuando tenemos en el corazón la misma preocupación que Él. A veces en la familia nos preocupamos por la plata, por el teléfono, por el auto, por el vecino, por lo que voy a vestir, por lo que me dijo fulano de tal, fulana de cual. Y vivimos la vida en torno a los gozos y alegrías de esta tierra, de este mundo, tan pequeños, y no nos damos cuenta de que esta familia que Dios me ha puesto, me la puso para que yo sea un instrumento, sea alguien que ayude a cada una de estas personas a llegar a Dios, a llegar al cielo, a conocer la gracia, vivir en gracia de Dios. Algunos lo harán, pero todos están llamados para ello, todos están llamados para la eternidad. Qué pena me da ver familias que se dan de católicas y con mucha felicidad gozan de los bienes materiales que muchas veces los tienen en abundancia, pero ni se molestan si no van a misa, si no se confiesan, si no rezan. O algunos lo hacen, pero bueno, lo hacen algunos, los otros no, y no les importa, y no les molesta. Es una familia católica que no conoce a Cristo. Es una familia católica que no ama a Cristo.
Y uno se pregunta, ¿es católico? Uno se pregunta, su fe no será más bien una especie de acostumbramiento, una tradición, algo que nos hace sentir bien espiritualmente, pero no es un encuentro con Cristo, no es una iglesia doméstica, no es algo que el Señor esté imbuido en el medio de esa familia. Eso es lo que tenemos que velar nosotros. Si así tuviéramos todos los parientes alejados, con que hubiera un alma, una persona, una mamá, generalmente son las madres, pero también pueden ser los padres, o a veces los hijos, o una abuelita, que rezando por la salvación eterna de sus hijos, nietos, de su familia, así sea uno. A veces cuando vamos al cine o vamos al circo, muchas veces la mamá la que va, o otra vez va el papá y paga él las entradas o ella las entradas de todo el grupo familiar. Bueno, así también nuestra oración por los pecadores, que en primer lugar somos nosotros, pero también aquellos que públicamente deciden vivir en contramano de Cristo. Cuando Jesús y San Faustín hablan de los pecadores, si bien todos somos pecadores por nuestra condición de pecado, pero justamente los que queremos vivir de la gracia de Dios, manifestamos públicamente, ¿no?, un deseo de vivir bajo las normas de Dios, es públicamente, o sea, podemos realmente engañarnos a nosotros y engañar a los demás. Ojalá hubiera sinceridad de corazón y humildad para que lo que manifestamos públicamente sea también lo que vivimos interiormente. Pero la oración por los pecadores tiene que ver con aquellos que públicamente desean vivir lejos de Dios, lejos de su ley, lejos de su amor, lejos de su gracia y su bondad, lejos de la humildad y las virtudes que nos pide el Evangelio. Los pecadores empedernidos, sobre todo aquellos que se aferran al mal. Hay muchos que lo hacen por desconocimiento, muchos lo hacen por ignorancia, otros por pereza, cobardía y muchos por empecinamiento. Vivir lejos de Dios. Por ello, sobre todo, tenemos que rezar para que pedir la gracia de que se ablande su corazón. Y el Señor escucha esa oración. Y el Señor es tan generoso y tan bueno que quiere darle a aquellos que están apartados, pero como no lo piden o lo rechazan constantemente al Señor, el Señor no obliga, no impone, no violenta la libertad. Pero cuando escucha a alguien, te escucha a ti, que rezas por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, por tu nieto, por aquella persona que conoce tu amigo, tu colega, pero como tú rezas por esa persona, el Señor, por complacerte a ti, le va a dar la gracia a él. Así de bueno Dios, por eso pide que recemos por los pecadores. Recemos no para que se saque la lotería, para que cambie el auto, para que tenga estos bienes materiales. Por supuesto que ante las necesidades urgentes de bienes materiales, personas que no tienen qué comer, qué vestir, qué beber, bueno, tenemos que acudir. Y esa es la gracia, que si yo lo puedo hacer, lo tengo que hacer. Pero ¿cuántas personas tienen lo básico y no queremos darle a Dios? No queremos darle la vida en gracia. Por eso Jesús pide la oración por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Rezamos por la conversión, es decir, la situación de pecado es un mal, y el pecado lleva a la muerte, y no solamente a la muerte, todos morimos, hasta el santo muere. ¿A qué muerte se refiere el Señor? A la muerte eterna, aquella que produce el pecado mortal, que es la separación definitiva con Dios, que es del infierno. Aquella que se produce voluntariamente en el corazón de cada persona que decide vivir una vida apartada de Dios eternamente. Bueno, antes que se produzca esa decisión, el Señor cuenta con nuestra oración, cuenta con nuestra acción, porque muchas veces son cosas que podemos hacer, hablando, predicando, testimoniando. Muchas veces solamente podemos rezar, y rezar con esta intención, la conversión de los pecadores, porque en primer lugar una gracia, y que si nosotros rezamos y pedimos mucho, esa gracia se aumenta, crece, y tarde o temprano da fruto. Por eso es una oración a la esperanza, rezar por la conversión de los pecadores. Es una oración que consuela el corazón de Cristo y es una oración que nos llena de esperanza. Por eso en la familia nunca puede haber desesperanza en aquellos que rezan por la conversión de los miembros de su familia que están apartados de Dios. La oración que siempre Jesús escucha, y ojalá siempre la escuche de ti. Ojalá siempre haya alguien en tu familia que rece por aquellos que en la familia están lejos de Dios, y por aquellos que
no están en la familia, porque la caridad comienza en casa, pero no termina en casa. Tenemos que rezar por aquellos que son amigos y que son enemigos, por aquellos que están apartados, sí, rezar por la conversión del enemigo, del que me ha dañado, del que me hace mal, del que no me perdona, del que me está ofendiendo, sí. Cuando rezo por ellos y por la conversión de estas personas, tengo en mi corazón aquello que consuela el corazón de Cristo. ¿Queremos consolar el corazón de Cristo? Como lo vemos aquí llagado. Recemos por aquellos que nos dañan, nos ofenden. Recemos por la conversión de ellos. Bueno, así es la oración que Jesús le pide a Sor Faustina y nos pide a nosotros. La oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Que esa oración esté siempre, siempre en nosotros. No nos olvidemos nunca, cada día de reflexionar, meditar, si esa oración es parte fundamental de mi oración. A veces pedimos cosas y pedimos mal. Pedimos cosas para nosotros y cosas materiales. Y pedimos cosas para los otros y cosas materiales. Nos olvidamos de la conversión de los pecadores. En la eternidad, que algún día cuando podamos ir al cielo, haya realmente un coro de personas que se hayan recibido las gracias de mi oración por la conversión de los pecadores. Porque el Señor consuela a quienes han sido consolados por medio. El Señor consuela porque Él ha sido consolado por nuestra oración. Lo consolemos al corazón de Cristo y Él consolará siempre el nuestro. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a su familia. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Regno